Bueno, gracias a todos por conectarse a este estudio bíblico. Vaya conmigo a la escritura, el libro de Josué capítulo 6. Estamos haciendo un estudio de este libro. La cosa se está poniendo buena cada vez más. Aquí están ya a las puertas de la conquista de Jericó, la primera nación que ellos tenían que conquistar después de haber cruzado el río Jordán, después de haberse encontrado con Dios, de haberse preparado tanto anímicamente, físicamente y por supuesto espiritualmente para la batalla. Así que estamos ya acá, cara a cara con la gente de Jericó. Habíamos terminado el estudio pasado diciendo que el pueblo o los pueblos que estaban al alrededor de esta ribera del río Jordán comentaban entre ellos que estaban ya temerosos porque sabían que el pueblo de Israel estaba cerca y que tenía por fuerza este pueblo que pasar a través de sus naciones, de sus ciudades. Habían escuchado ya lo que había hecho Dios de partir el río Jordán por la mitad y que el pueblo había pasado en seco, y eso los tenía temblando a todos. Es por eso que vamos a ver algunas palabras aquí que ahora sí nos van a sonar con algún sentido, y era porque todo este pueblo estaba nada más esperando la llegada de este poderoso pueblo de Israel, guiado por su Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que vamos con esto y dice la palabra de Dios. Vamos a partir en dos la lectura completa, porque es un poco larga, pero vamos a leer ahora de los versículos 1 al 10. Josué 6, versículos del 1 al 10, y hemos titulado este mensaje ¿Cómo destruir fortalezas? ¿Cómo destruir fortalezas? Dice la Biblia, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Aquí podemos hacer la primera pausa. ¿Cómo estaba la ciudad de Jericó? Cerrada, bien cerrada. Ellos estaban temerosos de lo que iba a suceder. Pusieron un toque de queda, pusieron todas esas figuras que hay, cerraron las puertas. Recuerden ustedes que en aquel tiempo la ciudad que no tenía muro era una ciudad que estaba lista para ser asaltada, para ser tomada. Entonces, la modalidad de que las ciudades estaban amuralladas no era un lujo nada más para tener privacidad, sino que también era una defensa, de manera que las otras naciones o los otros países no pudieran ingresar e invadir estas ciudades. Entonces, Jericó no era la excepción. Pero cuando ellos oyeron la acechanza del pueblo de Israel, lo que hicieron fue cerrar sus puertas. Cerrada, bien cerrada, dice la escritura. Me llama la atención cómo hace énfasis en que no había nada que pudiera abrir esas puertas, no había nada que pudiera violar los candados, no había nada que pudiera saltarse los muros de la ciudad de Jericó. Estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Ya dijimos que porque habían oído esto. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, y aquí empiezan las instrucciones para cumplir lo que ahora nosotros hemos usado como texto base, como el tema de este estudio, cómo destruir fortalezas. Aquí vienen las instrucciones. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. La promesa está dada. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Puede ser que esté cerrada, bien cerrada. Puede ser que tenga doble llave. Puede ser que tenga 3 candados. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Esa es una promesa de Dios. Cuando Dios le ha prometido algo a usted, es porque lo va a cumplir. Cuando Dios le promete que usted va a conquistar alguna tierra que a usted le parece que está difícil, Dios se va a glorificar. Las promesas de Dios están dadas y son de estricto cumplimiento. Y dicen, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad. Y aquí empiezan unas instrucciones que puede ser que nos parezcan locas a todos. Pero los milagros de Dios son locos ante los ojos de los seres humanos porque son cuestiones extraordinarias.
no son ordinarios, son extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que está fuera de la normalidad. Entonces, aquí el Señor le empieza a dictar a Josué paso a paso lo que tenía que hacer. Y me llama mucho la atención que Josué escucha atentamente, no se ríe ni cuestiona, sino toma nota y ejecuta. Y eso es lo que el buen cristiano debe ser, obediente ante la dirección de Dios. Sigamos leyendo. Dice que le iba a entregar a Jericó, a su rey y a los varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. O sea, una vuelta diaria por 6 días alrededor de la ciudad. Entonces, los hombres de guerra de Israel probablemente habían estado entrenando, ensayando la invasión, afilando sus espadas, habían hecho dieta, estaban pero fit, ¿verdad? Ellos estaban listos para esa pelea cuerpo a cuerpo, y que venga su líder y les diga, ok, no van a invadir Jericó todavía, lo que van a hacer es que se van a dar una caminata alrededor de los muros 6 días seguidos, una vez al día, y después se vienen otra vez a descansar. Probablemente eso no le hacía sentido a esos hombres de guerra acostumbrados a la batalla, acostumbrados a irse con su espada, acostumbrados a entrar en la lucha cuerpo a cuerpo. Pero la promesa de Dios ya había sido dada, y el líder, el general, que era en este caso Josué, sí estaba alineado con el pensamiento de Dios. Aunque a algunos les haya parecido locura, tenían que obedecer. Y entonces era una vez al día, por 6 días, una vuelta a toda la ciudad. ¿Se pueden ustedes imaginar ahora a las personas de Jericó, a los que estaban cuidando la ciudad, que estaban parados en la parte de arriba del muro, totalmente desconcertados, viendo cómo el pueblo de Israel pasaba por todo alrededor del muro y se iban? Ellos han de haber dicho, ya van a disparar, ya van a empezar a tirar piedras, ya van a empezar a querer abrir las puertas, ya inicia, hoy sí va a iniciar la invasión, hoy sí. Y de repente el pueblo se iba por 6 días. Por supuesto que los generales de Jericó, los grandes estrategas militares de ese pueblo, no entendieron nada de lo que estaba sucediendo, no sabían qué era lo que pasaba, sencillamente estaban desconcertados. Y entonces viene el pueblo y le dice el Señor al pueblo, una vez, y esto haré durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Este cuerno de carnero era como una trompeta larga que tiene algunas curvas, porque era un cuerno realmente, llamado el shofar, que hacía un ruido muy grueso, como que fuera más o menos un tono similar a un saxofón, más o menos, en una tonada. Y entonces ellos tenían este cuerno de carnero y le habían dado 1 a 7 sacerdotes. Entonces encontramos estos números de Dios, el 7 como un número perfecto, muy usado por Dios en la Biblia, y dice, escoge 7 sacerdotes y le das una bocina de estas, un shofar, a cada uno. Pero dice, estos 7 sacerdotes, dice, llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Importante, importantísimo para usted y para mí. Si usted va a cumplir el propósito de Dios, si Dios va a cumplir su promesa en su vida, asegúrese que aunque haya entrenado muy bien, que aunque haya preparado su examen para su tesis, que aunque haya preparado bien su entrevista para ese trabajo que quiere ir a pedir, que aunque haya medido los riesgos de la inversión que va a hacer, de nada le va a servir llevar los 7 shofares y la trompeta de Dios si la presencia de Dios no va con usted. De nada sirve. No va a conquistar ninguna tierra. Hágase acompañar de Dios todos los días de su vida en todo lo que haga. El día que a usted se le olvide invitar a Dios y lo deje en la casa y usted se suba a su vehículo o al transporte público o como sea que usted se mueva,
hacia su destino y se le olvida invitar a Dios a su vida, muy probablemente esa batalla será perdida. Por eso aquí dice, Dios estaba dando las instrucciones. 6 días, el séptimo dice tienes que llevar 7 sacerdotes, 7 bocinas de carnero y ellos van a ir delante del arca. Por supuesto, el arca iba a ser cargada por los levitas. Entonces, los levitas, adelante iban los sacerdotes tocando el shofar. El séptimo día dice, daréis 7 vueltas a la ciudad. Imagínese usted ahora, bueno, ya dimos una vuelta, no sé cuánto medía la ciudad, no sé cuánto era esa caminata diaria que ellos hacían, pero el séptimo día eran 7 vueltas las que habían que dar. Imagínese la cara de los soldados de Jericó, ¿verdad? Ya pasaron una vez, ya pasaron 2, ya pasaron 3, ya pasaron 4, ¿y qué pasa? Y hoy sí, y la ansiedad que eso le dio a ese pueblo. Si nos vemos desde el punto de vista humano, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad del pueblo empezó a crecer solo con la espera. Ya sabían que el pueblo de Israel venía con toda su fuerza y con la presencia de Dios y que los iban a invadir, pero nunca se llevaba a cabo. Entonces los mataba la ansiedad. 7 días pasaron esperando. Cualquiera puede decir, sí, pero tuvieron 7 días para prepararse para la batalla. Si ellos ya estaban preparados para la batalla, no se podían preparar más para la batalla. Puertas cerradas, todos con sus armas y todo, pero entró esa ansiedad en el pueblo. Y entonces dice el Señor, el séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. No podían salir en desparpajo, cada quien a ver para dónde corría, unos se metían por un lado y otros por el otro. Donde te tocó, ahí gritas, se cae el muro delante tuyo y entonces entras por ese orificio ahí en el muro. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, y ahí empiezan las instrucciones. Aquí hay un término entre la conversación entre Dios y Josué. Josué tomando nota, como dije hace un momento, sin cuestionar, sin que le diera risa, sin que nada. Dios dio las instrucciones y esas instrucciones había que cumplirlas. Por lo tanto, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, llevad el arca del pacto. Llamó a los levitas, levanten el arca porque el arca se va con nosotros. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Empezó a armar lo que Dios había dicho. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. O sea, los hombres armados, el ejército iba en la línea de batalla, adelante. Después iban los sacerdotes, los 7 sacerdotes con los 7 shofares. Después iba el arca del pacto y atrás iba el resto del pueblo. Esa era la estructura de esta estrategia de invasión al pueblo. Entonces dice la palabra de Dios. Y dijo versículo 7, por favor, y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca. Se estaban armando. Recuerden que el arca de Jehová es la presencia de Dios. Por eso estamos hablando acerca de que usted no puede salir de su casa sin la presencia de Dios. Aquí iba el arca que representaba la presencia de Dios. Y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban el arca. Por eso les iba yo diciendo esto. Y en la retaguardia iba tras el arca, el resto del pueblo de Israel. Mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis. Oigan bien esto. Dice, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaré. Imagínense ustedes, era un pueblo grande, había un montón de gente. Ellos tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones. Y Josué no estaba bromeando.
Y entonces había un absoluto silencio. Puede usted pensar en eso. Una vez más, piense lo que pensaban los soldados de Jericó. ¿Y estos qué? ¿Qué les pasa? ¿Y qué están haciendo? Y rodeaban la ciudad en absoluto silencio. Nadie hablaba nada. Solo se oían las 7 trompetas sonar. Los 7 cuernos de carnero, eso era lo único. ¿Se imaginan ustedes cómo se le paraban los cabellos de la nuca a todos los soldados cuando pasaban delante y oían que tronaban esas 7 trompetas? Debe haber sido para los de Jericó espeluznante. Cada vuelta era algo que impactaba su interior, que los deterioraba, que los debilitaba. Porque así siente Satanás cuando está cerca la presencia de Jesucristo. Cuando la unción del Espíritu Santo está con nosotros, Satanás tiembla. Satanás se prepara para la batalla, no sabe cómo fue. ¿Recuerdan aquella historia bíblica en donde Jesucristo está sacando unos demonios y que los demonios se resisten, se asustan al verlo? Y él les pregunta que cómo se llaman y ellos responden y nos llamamos legión, dijeron, porque somos muchos. Pero no nos hagas daño, le decía la legión a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él los sacó de la persona donde estaba esa legión y los tiró a los cerdos. ¿Recuerdan esa historia? Y después dice, los cerdos se despeñaron, se cayeron por un barranco y cayeron al agua. Así tiembla Satanás y tiemblan sus huestes cuando el Señor Jesucristo ha dado la orden y empieza el acecho espiritual de Dios en contra de las huestes espirituales de maldad. Esa misma ansiedad que sentía el ejército de Jericó en el silencio del pueblo y en el sonar de las notas divinas del shofar, los hacía temblar. Era impresionante. Esto es impresionante. Es un juego maravilloso de la estrategia divina de la guerra espiritual. Entonces, vemos algunas cosas súper interesantes en esto. Pero podemos ver las demandas personales que Dios le hace al que está a cargo del liderazgo. Las demandas personales que Dios nos va a hacer a usted y a mí cuando nosotros seamos los encargados de ir y derribar las murallas de Jericó. En algunas ocasiones va a ser una batalla personal en cuanto a conseguir una mejora salarial o un cambio de trabajo o en ir a conquistar, defender mi tesis para poder lograr mi graduación de la universidad. Cualquier otra cosa en la cual muchas veces nosotros nos encontraremos aparentemente solos, que nos toca ir solos a hacerlo, pero Dios estará siempre con nosotros, llevaremos el arca del pacto. Entonces hay demandas personales para aquellos que van a tener que enfrentar eso. Muchas veces probablemente vamos a tener que liderar a un grupo. Nosotros a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar, o a nuestro equipo de trabajo, o al ministerio de la iglesia donde estoy sirviendo, a las personas que están dentro de ese ministerio, cualquiera que sea, va a haber una demanda de parte de Dios para los líderes. La primera demanda que Dios quiere de nosotros es el discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir el discernimiento espiritual? Es entender lo que Dios quiere a través del espíritu, no a través de la mente. No tenemos que tratar de entender a Dios. Yo creo que para Josué era incomprensible esta estrategia de darle 6 vueltas, una vuelta diaria a esta ciudad y después darle 7 vueltas el 7º día, tocar las trompetas y gritar. Eso creo que no era una estrategia válida para ningún militar de campo. Pero sin embargo, Josué tenía el discernimiento espiritual de decir, sea lo que sea, es Dios. Y yo estoy seguro que estoy hablando con Dios y si Dios me dice que lo voy a hacer así, lo tengo que hacer así. Y de esa manera Josué actuó. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19 nos dice lo mismo acerca de esto. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, no de la nuestra, según la operación del poder de la fuerza de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Éfeso recomendando y pidiéndole a Dios que les diera sabiduría y revelación del conocimiento de Él. A esto le llamamos discernimiento espiritual. Y es una de las demandas de Dios para cuando nosotros vamos a liderar un evento del cual Él ha prometido. La segunda característica que debe tener el liderazgo es la revelación de la gloria de Cristo. Dijimos que debe haber discernimiento espiritual, y en la otra debe haber la gloria de Cristo, debe de ser manifiesta delante de los líderes. Recuerdan ustedes, en el estudio anterior hablamos acerca del varón con la espada desenvainada. Recuerdan esa última parte que fue súper interesante, que fue bien sobrenatural, en la cual hay una teofanía. Usé esa palabra la semana pasada. La teofanía es una representación de Jesucristo en otra parte de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es una aparición de Jesús fuera del cuerpo de Jesús. Entonces, este varón, dijimos, de la espada desenvainada, ese evento en el cual Josué se encuentra con él, es bien impactante, bien sobrenatural. Y ahí dijimos que él había recibido adoración, o sea que era Jesucristo ahí, era una teofanía de Jesús. Entonces, hubo una revelación, una personificación de parte de Jesús, y por supuesto que eso había llegado al corazón de Josué, y dijo: lo que estoy haciendo, estoy en lo correcto. Es en la grandeza de los atributos de Jesucristo es donde se encuentra su revelación, en su capacidad, en su poder es donde se encuentra su revelación. Por eso decía que tenía una espada desenvainada. Nos estaba hablando, o nos habla, de su capacidad y de su fuerza. Y es por eso que se presenta de esa manera. Efesios capítulo 1, versículo 19, como lo leímos hace un momento, dice: y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de su capacidad. Otra de las características del líder es que tiene que adorar únicamente a Jesucristo, únicamente a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que él le adoró a este varón con la espada desenvainada? Si cuando él entendió, yo no sé qué había en el corazón de Josué en ese momento, él le preguntó: ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? Y él, con la espada desenvainada, dijo que era el príncipe de los ejércitos de Israel. Y en ese momento él entendió con esa palabra. ¿Qué pudo haber sentido Josué? Por favor, piénselo por 10 segundos ahorita. ¿Qué pudo haber sentido Josué en ese momento cuando se siente en la presencia de Dios? No tuvo otra opción más que tirarse al piso y entrar en adoración, porque su espíritu en ese momento se estaba alineando con el Espíritu de Dios. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué experiencia! Entonces adoró a Dios únicamente. Y esto implica cero soberbia, humildad absoluta delante de Dios. Implica mansedumbre, implica docilidad delante de Dios. Otra de las características del líder es que debe haber santidad en Cristo Jesús. ¿Qué le dijo este varón? Cuando termina esa porción de la escritura, le dijo: quítate el calzado que tienes en tus pies, porque la tierra que estás pateando, tierra santa es. Hicimos una comparación a la zarza ardiente, que eso mismo, cuando sale Dios hablando en la zarza ardiente, le dijo lo mismo.
a Moisés y le dijo: quítate los zapatos porque la tierra donde estás, tierra santa es. Y se quitó los zapatos Josué y dijo: me los quito porque aquí yo estoy en la presencia de Dios y me voy a postrar porque si lo veo voy a morir. ¿Qué significa esto? ¿O qué simboliza el hecho de habernos quitado el calzado? Sobre todo en el pueblo de Israel tenían la costumbre, en sus usos y costumbres, era que cada vez que venía un invitado a casa se tenía que quitar las sandalias. Generalmente eran sandalias, no eran zapatos, y como eran sandalias se metía el polvo y la tierra en los pies. Entonces la mayoría de personas siempre andaba los pies sucios y andaba caminando. Pues ellos tenían una costumbre en la que para entrar a una casa uno tenía que lavarse los pies para poder entrar sin llevar suciedad a esa casa. Entonces él generalmente, como una muestra de un buen hospedador, la persona se quitaba los zapatos y el hospedador le daba el agua y le lavaba los pies para que eso pudiera limpiarlo y entrar. Es aquí donde nosotros vemos que le dice: quítate el calzado, quítate los zapatos sucios, aparta eso de aquí y santifícate porque estás en tierra santa. Qué cosa más maravillosa. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Todo esto le demanda Dios al líder que va a enfrentar una situación como la que estaba enfrentando Josué, pero también le demanda unanimidad al pueblo. Le está demandando al líder estas cosas que hemos hablado, pero al pueblo, si hay, le demanda unidad, unanimidad, que estén todos en el mismo pensamiento. Entonces, un buen líder que llena los requisitos que ya estudiamos va a tener la capacidad de poder trasladarle la voluntad de Dios a su pueblo, a su ejército o a su equipo de trabajo, y ellos van a aceptar el hecho de que, aunque parezca loco lo que vamos a hacer, es necesario hacerlo, porque eso es lo que Dios ha dicho. Deben estar convencidos de la victoria que ya se les ha prometido. La victoria sobre Satanás en el caso de nosotros, y la victoria de las fortalezas de Satanás en nuestro caso, porque ya no vamos nosotros a ir a invadir una ciudad ni vamos a botar unos muros. Nuestras luchas ahora son espirituales y nosotros tenemos que estar alineados al pensamiento de Jesús y hacerle caso a nuestro líder, que es el Espíritu Santo, y vamos a tener esa victoria. 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él da la victoria. Entonces tenemos ese mensaje de Jericó, ¿verdad? De cómo ellos tenían ese temor. Jericó significa fragancia de especies, así significa la traducción de ese nombre, y era la principal fortaleza de los cananeos, que por supuesto era clave en la frontera entre el río y la zona de la playa, podemos decir, de la zona costera del río hacia adentro, hacia todas las ciudades. Entonces tenían la ciudad más fuerte ahí, con sus muros más grandes, para poder evitar y cuidar a todas las demás naciones que venían detrás. Era la principal fortaleza de los cananeos. Vencer la moral e infundir temor a los enemigos de Dios es lo que quiere Satanás, pero no lo va a lograr. Hay un convencimiento por la revelación de la autoridad de Cristo al pueblo de que están haciendo lo correcto. El líder recibe esa palabra, el equipo de trabajo debe estar alineado a lo mismo, porque está bien que al líder se le dé esa iluminación de parte de Dios de lo que va a suceder y cómo tiene que actuar, pero también el pueblo tiene que hacer lo suyo. El pueblo no solo va a cerrar los ojos y a saber si el líder está conectado o no está conectado. Cuando a Josué se le dio el mandato de poder ingresar al pueblo de Israel, recuerdan ustedes, en Josué capítulo 1 el pueblo le dijo: tan solo queremos que sigas a Dios, que estés conectado con Dios. Si tú estás conectado con Dios, nosotros te vamos a seguir a donde quiera que vayas. Pero esa es nuestra condición. Y entonces ellos tienen que estar en la presencia de Dios también para observar si su líder está haciendo cosas que vienen de Dios. Entonces tienen que estar alineados a ese pensamiento. Juan capítulo 12 versículos 31
y 32, hay una frase dicha por Jesucristo en esta porción que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender. Cuando Dios dice se dará la victoria, se dará la victoria. Pero el pueblo tiene que estar convencido. Por eso tiene que haber un convencimiento por el Espíritu Santo sobre la victoria ante Satanás y ante todos aquellos pueblos quienes quieran presentar batalla a los cristianos. Juan capítulo 16 versículos 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La guerra se acabó. Él salió perdiendo, Satanás salió perdiendo, Jesucristo venció. Entonces nosotros en este principio tenemos que estar convencidos de la autoridad delegada al liderazgo y también de la autoridad delegada al equipo que está guerreando. Rodearéis, le dijeron a Josué, y Josué le dijo al pueblo. Entonces, por la unción o por la capacitación de Dios y del Espíritu Santo al pueblo de Israel y al liderazgo, entonces vamos a hacer esa conquista de la promesa. Recuerden que al principio dijimos en los primeros versículos que había una promesa. Jericó ha sido entregada a ti, su rey y su ejército. Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así dice la Biblia. Perdón. Entonces nosotros tenemos la unción y la capacitación. ¿A través de qué? A través de la predicación y a través de la alabanza. Habían 7 bocinas que sacerdotes estaban tocando. Lo hacían en el nombre de Cristo para la adoración de Dios. Entonces hay esa unción o esa capacitación puede venir también a través de una predicación. Hoy en día, a través de la alabanza, debe estar, por supuesto, fundamentada en Cristo. Por eso el arca iba con ellos. El desarrollo de la fe se da al depender de Cristo. La palabra de fe tiene que salir de nuestra boca, por eso el pueblo gritará. Dios pudo haberles dicho: calladito se cae el muro, solo toquen la trompeta en la 7ª vuelta, pero Él quiso que se gritara. ¿Por qué? Porque es una muestra personal, evidente, de que estamos creyendo en lo que hacemos. Hay un montón de personas cuando van a la iglesia que ahí se quedan callados, estamos cantando, estamos adorando al Señor y cierran la boca, ven para otro lado, no dicen nada, se hacen los locos. Pero en este caso todos gritaron, el pueblo completo gritó para que el muro cayera. Y vean ustedes, dice el Señor: vas a pasar enfrente. O sea que si usted no gritó, lo que iba a encontrar era un gran ladrillo delante suyo que no lo iba a dejar pasar, porque usted no había gritado, porque usted no había hecho su trabajo. Para aquellos que no gritaron, no entraron, porque el muro siguió armado delante de ellos. Grite, alabe a Dios, alabe al Señor para que el muro caiga, adore al Señor para que el muro caiga, hágale caso a Dios para que el muro caiga. La palabra de fe. Por el servicio de cada uno, dice que subirá el pueblo cada uno derecho y hacia adelante, por la disposición de aprender bajo el orden divino las cosas de Dios, como Dios nos dice que hagamos las cosas en orden. Bueno, rápidamente vamos a la segunda parte, versículos del 15 al 27, dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Estábamos leyendo en la primera parte las instrucciones y aquí vamos a ver la puesta en escena de lo que Dios quería que se hiciera. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Estamos hablando ya del 7º día, el último. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad. Dio la orden: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Seguro, seguro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se había caído el muro todavía. Pero Josué sabía en su corazón
a través de la iluminación divina de que eso iba a pasar. Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué seguridad tenía ese hombre en su corazón de que esos muros iban a caer? Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Aquí dan unas instrucciones bien específicas. Y será la ciudad anatema. Anatema será una maldición. Anatema es una maldición, un objeto maldito. Y dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Nunca se le olvidó esa mujer, porque la promesa que le hicieron a esa mujer la había hecho Dios. No la hicieron los hombres, la hizo Dios. Por lo tanto, Rahab estaba en ese momento en la mente de Josué, porque así como el Señor le dijo a Josué, entregaré este rey y este ejército a ti, de esa misma forma le había dicho a Rahab, por habernos ayudado y haber sido parte de toda esta historia, te voy a salvar la vida. Por eso a Josué no se le olvida esta mujer. La ramera vivirá. La ramera. Fíjense que nunca dejan de ponerle su profesión a esta pobre mujer. Siempre llevaba por delante Rahab y le decían lo que era, que no, su oficio no era muy digno. Imagínense ustedes que esta mujer probablemente era lo desechable de la ciudad. Tal vez esta mujer era la señalada. Las mujeres que tenían, digamos, otros oficios dentro de la ciudad la veían de menos, la criticaban, hablaban mal de ella, la señalaban, se burlaban, los hombres quizá abusaban de ella. Muchas cosas que esta mujer por su oficio había pasado y la sociedad la había segregado. Por eso lo explicamos en su momento, ella vivía en el muro, porque ahí vivía la gente que tenía pocos recursos. Y ella no era querida por la sociedad, definitivamente. Y aquí vemos cómo le llaman por su oficio. Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Dice, tengan cuidado con la maldición. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, de la maldición que hay en esta nación. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel. No quiere decir que traigáis la maldición adentro del campamento y lo turbéis. Mucho cuidado, dice. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del templo o del tabernáculo. Eso era lo único que podían hacer. En otras palabras, no agarren nada para ustedes, porque todo lo que hay aquí es maldito. Si ustedes se quieren quedar con una vasija para ustedes, si quieren llevar una vaca gordota que está ahí, la quieren llevársela para... Todo eso va a ser maldito, no se lleven nada de eso. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, como habían sido las instrucciones, ¿verdad? Y la tomaron. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad a la casa de la mujer ramera. Imagínense, pobre mujer, ¿verdad? No se quita de encima eso. Y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Pero escuche bien esto, por favor. Esto es vivir en Cristo, esto es transformarse en Cristo, esto es lo que hace Cristo en la vida de las personas. Jesucristo hace esto hoy en la vida de todos nosotros. Escuche esta historia. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la bendición de esta mujer sobre su familia? Tal vez su papá no estaba muy orgulloso de ella por lo que ella hacía y a lo que se dedicaba. Tal vez su parentela, dice, tal vez tiene otras hermanas, tal vez tenía algunas cuñadas criticonas por ahí que señalaban a la Rahab. Mi cuñada, ni querían decir que era su cuñada. Sí, pero a la hora de las horas de la invasión ahí estaban y se salvaron.
a través de esta mujer que decidió seguir al Dios Todopoderoso, y se salvó ella y su familia y todas sus cosas. Versículo 24, y consumieron con fuego a toda la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, así como habían sido instruidos. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, creyó en Dios, Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esa maldición persiste hasta hoy. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué bonita manera de terminar este estudio bíblico. Pero ¿saben qué? Hay otra historia que quiero agregar antes de despedirnos. Mateo capítulo 1 tiene la genealogía de Jesucristo, de dónde viene la genealogía de Jesús hombre, ¿verdad? De dónde sale, de dónde viene realmente el linaje, su sangre. Y se los voy a leer, y el que está en Mateo, hay uno en Lucas también, en el Evangelio según San Lucas, pero el de Mateo es llamado la genealogía de las mujeres, porque son mencionadas 4 mujeres en esta genealogía. Pero quiero que me acompañe Mateo capítulo 1, versículos del 5 al 6. Dice la Biblia: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Dios mío, cuando usted ve esto dice: Señor, ¿cómo metiste esta mujer en tu genealogía? ¿Cómo es posible que la regeneraste de una manera tal que, aunque se menciona muchas veces que era ramera, no te da pena ponerla en tu genealogía? ¿Por qué no te da pena? Porque Él la hizo nueva, porque Él la regeneró. Por eso no se avergüenza de usted ni se avergüenza de mí. Somos hijos de Dios y Dios nos reconoce, aunque hayamos sido grandes pecadores, pero Dios nos ha dado la oportunidad de ser nuevas criaturas. Y después de estar ahí, imagínese que ella se vivió con los israelitas todo el tiempo y conoció a un hombre que la redimió socialmente. Salmón se casó con Rahab, no importaba su pasado, porque era una mujer hecha nueva en Cristo Jesús. Y después de esta pareja, Salmón-Rahab, nació Booz. Si usted quiere leer más sobre Booz, lea el libro de Ruth, por ejemplo. Léalo completo y ahí va a darse cuenta usted quién es Booz, Ruth y Obed, el bebé Obed, del que salió Isaí el papá de David. Y de ahí vamos hacia adelante hasta que de esa línea de sangre nace la parte humana de Jesucristo. Cosas maravillosas que solo el Señor puede hacer. Así que de esta forma hemos visto cómo destruir las fortalezas, no solo físicamente con nuestras manos, sino, la más importante, espiritualmente, siguiendo la promesa del Señor. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser redimido, ser restaurado, ser regenerado, así como hemos leído que hizo con Rahab, y así como ha hecho conmigo, y así como ha hecho con muchas personas, le invito a que haga una sencilla oración en la cual usted puede entregar su vida a Cristo para que usted pueda seguir al Dios verdadero. Diga conmigo esta oración ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Te pido perdón por esos pecados y me arrepiento de haberlos hecho. Sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa de creer en ti, de ser parte de tu equipo y sobre todo por el perdón de los pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.